Arribamos al sexto domingo de Pascua de Resurrección. Sexto domingo de Pascua de Resurrección. Se habla mucho en las lecturas de hoy, si se analizaron cuidadosamente, se habla mucho de la palabra amor, palabra del griego ágape. En la mayoría de estos textos donde habla de ese amor especial de Dios o de amarse los unos a los otros, se utiliza la palabra griega ágape, que es un amor incondicional, que es un amor que solo puede ser descrito en Primera de Corintios capítulo 13, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor es sufrido, el amor es benigno, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, etcétera. Solamente el amor ágape puede describirse con esa forma como el apóstol Pablo, San Pablo, lo escribió a los Corintios en el capítulo 13 de su primera epístola a los Corintios. Se habla mucho del amor, inclusive la lectura de la epístola en Primera de Juan nos habla de que el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un rolo de mentiroso. Y dice que nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que dice que ama a Dios, que ame también a su prójimo, que ame también a su hermano. El amor es algo que tiene y debe ser demostrado con hechos, con acciones, y no con meras palabras, sino que el amor ágape, el amor verdadero, igual que la misericordia se diferencia de la lástima en que la misericordia actúa. La lástima solamente es un sentimiento que yo lo tengo, ay, qué lástima me da tal cosa. Es solo un sentimiento muy superfluo. Pero la misericordia me lleva a la acción. Lo mismo pasa con el amor. Sigamos hablando de la misericordia. Cuando Jesús colocó la parábola del buen samaritano, de que un ladrón o varios ladrones dejaron medio muerto a un pobre samaritano que iba de Jerusalén a Jericó, dice que pasó un levita y lo miró y siguió de largo. Yo estoy seguro que ese levita le dio lástima con ese hombre herido, pero siguió de largo. Pasó un sacerdote y lo miró y siguió de largo. Le dio lástima a lo mejor a mundo como lo dejaron, todo mal herido, todo maltrecho. Pero yo estoy muy ocupado, pero yo no tengo tiempo, y siguió de largo. Pero un buen samaritano, que ni siquiera era judío, ni siquiera era sacerdote, no era levita, la tribu de Leví, aspirantes y descendientes y herederos del sacerdocio judaico. Ellos pasaron y les dio lástima, pero un samaritano que ni siquiera era del pueblo hebreo, lo miró y fue movido a misericordia. Me gusta mucho esta expresión, fue movido, porque la misericordia nos mueve. El amor nos mueve. La misericordia actúa, la lástima no actúa. La lástima sigue de largo. Ay, qué lástima me da, sigue de largo. La misericordia te lleva a bajarte de tu cabalgadura, ir donde está el malherido, curar sus heridas, echarle de tu vino para que no se infecten las heridas, untarle de tu aceite para darle alivio, montarlo en tu cabalgadura y llevarlo hasta un mesón y pagar para que lo cuiden. Eso se llama misericordia. Ese es el verdadero amor. ¿Cuántos están aquí?
Entonces dice, permanezcan en el amor que yo les tengo. Permaneced en mi amor. Juan lo entendió muy bien lo entendió. Juan dijo, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que ame a Dios, ame también a su hermano. Y esto que estamos nosotros acá leyendo es pura palabra de Dios, es palabra inspirada. Es palabra inspirada por el Espíritu Santo, que debe ser recibida, acatada y practicada. No crean, a mí me preocupa el hecho de que a veces somos oidores de la palabra, pero no somos hacedores de ella. Oímos la palabra, la contemplamos y hasta la admiramos, pero no la practicamos. Y Santiago, San Jacobo dice, Santiago es San Jacobo. San Jacobo dice que el que hace esto es como el que considera su rostro en un espejo y después se olvida cómo era. Dice Santiago, no sé con exactitud a qué se refería, lo que sí sé es que Santiago expresa que es un oidor olvidadizo el que no practica la palabra de Dios, el que no la lleva al efecto. Bien, otro punto. Segundo punto, dice que si obedecemos sus mandamientos, dice Jesús, permaneceremos en su amor. Escucha esto. Te voy a dar un dato aquí teológico. Si obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Los mandamientos de la ley de Dios se resumen en dos. Ama a Dios con todo tu corazón, tu fuerza, tu mente y tu alma, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y a esto hay que añadirle el mandamiento 11º, que es no volver a, que es, ¿cómo que el 11º? Se me fue. Ajá, ya me acordé. El 11º mandamiento es ama a tu hermano como yo te he amado. Ámense los unos a los otros como yo les he amado. ¿Ya? Entonces los mandamientos se resumen en 3, pero yo quiero que tengamos algo muy en cuenta. Cuando usted hace un resumen de algo, por ejemplo, si yo de esta página hago un resumen, el hecho que haya hecho un resumen no implica que la página ya no sirve. Yo conozco o he sabido de algunas personas que dicen que los mandamientos de la ley de Dios ya no están vigentes. Dicen que ya no están vigentes porque los mandamientos se resumen en 2 o en 3, como es este de ámense los unos a los otros como yo les he amado. Entonces, estas personas piensan de que los mandamientos no sirven para nada porque están resumidos en 2. Y porque el Antiguo Testamento ya no tiene nada que ver con la iglesia ni con nuestras vidas, porque eso está caduco y hay un nuevo pacto. Esto simplemente refleja ignorancia de la palabra de Dios. A mí sí me preocupa cuando yo veo a tanta gente, tantos supuestos maestros hablando pistoladas de lo que ni siquiera se han preocupado en investigar. Y lo peor del caso es cómo lo afirman, cómo lo asientan, cómo dicen que sí es así. Y no se han preocupado por investigar, por hacer un estudio exhaustivo, completo de toda la Biblia. Por ejemplo, San Pablo le dice a Timoteo en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 16, le dice así: toda
Diga conmigo, toda. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, instruir, redarguir y preparar al hombre y a la mujer de Dios para toda buena obra. La misma Biblia que se interpreta con la Biblia dice que toda la Escritura está inspirada por Dios. Y el mismo Cristo dice que aquel que quiera minimizar los mandamientos de la ley de Dios, eso está en el Sermón de la Montaña. El que quiera minimizar algún mandamiento de la ley de Dios, él será llamado enano en el reino de los cielos. ¿Aló? Mira, yo te estoy hablando lo más literal posible. Porque dice, cualquiera que enseñe a los demás que algún mandamiento es pequeño, pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero allí la expresión no es precisamente esa, sino la que te acabo de decir. El que quiera minimizar un mandamiento, todos los mandamientos están bien, excepto el del día domingo. Eso no tiene cabida. Todos los mandamientos están bien, excepto el de no tomar el nombre de Dios en vano. Todos los mandamientos no están bien, excepto el de honra a tu padre y a tu madre. Aunado a ese también otro y otro y otro. Quieren minimizar. El que quiera minimizar los mandamientos de la ley de Dios será llamado mínimo. Ese es un mínimo. Es un enano. Espiritualmente hablando. Entonces, el dato que yo te iba a dar es el siguiente. En la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros siglos de la cual descendemos nosotros, ¿verdad? No de Juan Palote, sino de Jesucristo y de los apóstoles. La iglesia primitiva condenó algunas herejías. Entre esas herejías o doctrinas falsas estaba el marcionismo. Marción era un personaje que decía que todo el Antiguo Testamento había que rechazarlo porque ya no tenía validez alguna. Y eso fue en el segundo siglo. Segundo siglo. Marción decía, ni los salmos, ni los proverbios, ni los profetas, ni los mandamientos, nada de lo que está en el Antiguo Testamento sirve. Eso hay que desecharlo. Y la iglesia de los primeros siglos condenó esa enseñanza porque toda la Escritura estaba inspirada por Dios. Y una vez Marción le llegó a Policarpo de Esmirna, aquel precioso personaje que murió a los 83 años, sacrificado en el Coliseo de Roma, porque cuando el emperador lo llamó le dijo, Policarpo, niega a Cristo o te envío a los leones. Y Policarpo le dijo, emperador, 83 años le he servido y él solo me ha hecho bien y he recibido bendiciones. ¿Cómo voy yo a negarle? Llévame de una vez a esos leones. Y así hicieron con el pobre viejito. ¿Aló? A este Policarpo le llegó Marción y le dijo, Policarpo, recíbanme. ¿Por qué no me reciben? Y Policarpo le dijo, porque usted está en una tremenda herejía, usted es falso y está siendo utilizado por el enemigo. Así se lo dijo Policarpo a Marción, porque negó el Antiguo Testamento. Dijo que ya no tenía utilidad. Es verdad que hay cosas que caducaron. Es verdad de que los sacrificios ya no hay que hacerlo. Es verdad de que hay cosas que ya no tienen cumplimiento, pero la mayoría de esas cosas sirve para mostrarnos la realidad. Por eso no se puede desechar, porque esas cosas nos mostraban la realidad. Yo no voy a hacer un tabernáculo como el del Antiguo Testamento o como el que hizo David el rey. No voy a hacer un tabernáculo, pero cuando yo leo el tabernáculo me muestran principios espirituales que debo aplicar a mi vida hoy y que se complementan con el Nuevo Testamento y enriquecen mi enseñanza. ¿Usted ve la importancia? ¿Aló? Enriquecen lo que la Biblia viene dada en principios.
Hay que entender eso de una vez y para siempre. Yo extraigo el principio de la palabra de Dios para aprender y aplicarlo a la vida mía. Y eso es lo que pasa con las escrituras del Antiguo Pacto, que a mí me gusta más decirle Primer Testamento y Segundo Testamento, porque la palabra antiguo parece que lo ven como caduco, como inútil. Y esa no es la realidad. Entonces Jesús dice, si me aman, guarden mis mandamientos, guarden mis enseñanzas. Y por eso que en cada misa nosotros repetimos los mandamientos. Por eso que en todo momento debemos repetir, leer y meditar sobre los mandamientos de la ley de Dios. Pero estos mandamientos, según lo que estamos viendo acá, ese resumen del que les hablé al principio, retomando lo que estamos hablando, sirve para mostrarnos algo como el extracto de una realidad. Ese resumen, ya dijimos que no invalida lo demás, pero sí nos alerta para que entendamos que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y que tenemos que amar igualmente a nuestros hermanos. Si yo no amo a mi hermano, yo no estoy haciendo nada, yo estoy perdiendo mi tiempo. Y hoy estaba yo meditando precisamente, haciendo un análisis y meditando en la dulzura del perdón, en lo dulce, lo delicioso que siente el alma cuando puede perdonar el agravio, cuando puede perdonar la ofensa, cuando puede perdonar a aquella persona que nos agredió, que nos ofendió, que nos insultó, que nos hizo sentir mal, que nos hizo pasar por un momento desastroso, lo que sea. Meditaba yo en mi propia vida, en mi alma, lo dulce, lo libre que siente el alma de la persona cuando puede perdonar. Es más, recordaba cómo Dios me ha perdonado a mí. Yo recordaba hace rato, eso fue antes de la misa, como 2 horas antes de la Eucaristía, de estar aquí en la misa, recordaba cómo Dios me ha perdonado, cómo no me pidió cuenta, cómo me perdonó instantáneamente, cómo derramó su sangre para limpiarme de mis pecados. Recordaba cómo me levantó, cómo me abrazó, me acordé del Padre con el Hijo pródigo, no le recriminó, sino que aceptó su arrepentimiento, lo abrazó, lo vistió, lo calzó, le puso un anillo en su dedo e hizo matar al pobre becerro gordo para hacer una tremenda parrillada, e hizo fiesta en toda la hacienda, que era una comarca inmensa. Yo pensaba cómo Dios nos trata a nosotros cuando pecamos, y también meditaba, pero pensándolo bien, ¿quién soy yo? ¿Qué atrevido soy yo? Como decía esta palabra la utilizaba mucho una monja cuando yo estudiaba secundaria. Ella decía, ¿qué cachaza? Utilizaba esa expresión. ¿Qué cachaza tengo yo al ver cómo Dios me perdona de yo no querer perdonar al que me ofende? Es que verdaderamente, qué cachaza, qué discordancia, qué forma tan de no entender las verdades bíblicas. Si Dios me ha perdonado y me perdona, pero con qué cara, con qué alma voy a presentarme yo ante Dios cuando no soy capaz de perdonar a quien me ha ofendido. Sabes que yo no tengo problema. Yo no tengo problema en que me sigan llamando pentecostal. Usted sabe lo que quiero decir. Yo no tengo problema que me sigan diciendo bobo, o falta de dignidad, o que vos no tenéis sangre en las venas. ¿Cómo es posible que te hizo eso? Y que vos vayas y no solamente lo perdonáis, no solamente le habláis, no solamente lo abrazáis, sino que hasta lo sirves. Le has servido a quien tanto mal te ha hecho. A mí no me interesa. Yo no tengo que ver con eso. Yo tengo que ver porque yo creo, mira, Padre Juan,
reverendo, yo creo que esto es palabra de Dios. Si yo no creyera que esto es palabra de Dios, no le hubiera dedicado toda la vida a esa palabra, no le hubiese dedicado mi vida a la teología, no le hubiese dedicado mi vida al estudio y conocimiento de Dios, no lo hubiese hecho, porque eso es lo más importante y es lo que me va a quedar para la eternidad. Entonces no es cuestión de que, ay no, que yo tengo mi orgullo, ay no, que yo tengo mi dignidad, es que yo no puedo aceptarlo. Es cuestión de lo que Dios me manda en su palabra. Es cuestión de lo que Dios me está pidiendo que haga a través de su palabra. Ese es el meollo de la cuestión. Ese es el quid del asunto. Esa es la realidad que yo quiero impartirte en esta tarde. Es tan simple, es tan sencillo, que cada vez que vamos a orar la oración perfecta, le decimos al Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tan simple y tan sencillo como eso. Perdona mis deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona mis ofensas, perdona mis trespasses, así como yo perdono a aquellos que hacen eso contra mí, así como yo les perdono. Cuando el Padre Nuestro culmina en Mateo capítulo 6, ya estoy terminando, cuando el Padre Nuestro culmina en Mateo capítulo 6, ¿verdad? Después que hay la alabanza porque tú eres el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Entonces el Señor Jesucristo remata la enseñanza diciendo, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a vosotros sus ofensas. ¿Aló? ¿Qué te parece? Y hay mucha gente que andan por allí con los pecados encima. Cualquiera de nosotros puede andar con los pecados vivitos dentro de nuestra alma y sin perdonar. Y usted puede venir a Dios y decirle, Señor, perdona mi pecado. Y puedes creer que te lo ha perdonado. Pero si tú no has perdonado, tu pecado tampoco te ha sido perdonado. O agarramos un borrador y borramos o mandamos a editar una Biblia nueva y le quitamos esos versículos. O también podemos rezar u orar el Padre Nuestro de otra forma. Perdona nuestras ofensas y punto. Y pasamos a no nos deje caer en tentación. ¿Qué será lo que podemos hacer? Insisto, qué dulce, qué dulzura se siente en el alma cuando usted no tiene nada contra nadie en su corazón. El amor, este ágape que está acá nos impulsa no solamente a perdonar, a amar, a ayudar, a servir, sino que este mismo amor nos impulsa a traer a otros al conocimiento de Dios, a traer a otros al conocimiento de Cristo. Pero cuando mi corazón está infectado con la falta de perdón, yo no tengo nada que me motive, ni siquiera hablarles a otros de Cristo, porque tengo fiebre, estoy infectado con rencor, estoy infectado con raíz de amargura. Y el escritor de los Hebreos dice, miren que no haya entre ustedes algún profano como Esaú, que brotando alguna raíz de amargura dejéis de recibir la bendición de Dios y que otros sean contaminados por esa raíz de amargura. ¿Aló? Entonces, si es una contaminación del alma y del corazón, no perdonar a mi hermano, a mi prójimo o a quien sea. ¿Aló? ¿Cuántos se fueron? ¿Quién se fue? ¿Se fue alguien? Todavía estamos acá. Concluyo.
Concluyo con esto. Jesús dice, mi mandamiento es este, que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo no les llamo siervo, sino amigo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo les he dicho lo que voy a hacer. Dice, si obedecen mis mandamientos, serán mis amigos. Los mandamientos, otra vez, los mandamientos. Toda la Biblia, los mandamientos. Siempre hay un énfasis generalizado y fuerte en esos 10 mandamientos. Estamos aquí todavía. Dice que ustedes no me escogieron a mí, sino que yo les escogí a ustedes. Oiga acá, para hilvanar el sermón pasado con el presente. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo les escogí a ustedes. Y les he puesto para que vayan y den mucho fruto y para que vuestro fruto permanezca. ¿Escucharon eso? Dios nos escogió. Dios te llamó, te escogió para que des mucho fruto y que sea un fruto que permanezca, no para que te seques, no para que te marchites, no para que se sequen tus hojas, sino para que des un fruto que permanezca. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¿Se acuerdan el sermón pasado? Pidan todo lo que quieran y les será hecho si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Y aquí dice, lleven fruto y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo se los voy a dar. Y concluye la enseñanza y culmino yo también. Esto pues es lo que les mando, no lo que les sugiero, no es una sugerencia. Esto pues es lo que les mando. Que se amen los unos a los otros. Los unos a los otros. Los otros a los unos. Todos que nos amemos porque el amor es de Dios y porque Dios es amor. Vamos a llenarnos de ese amor de Dios. Vamos a impartir ese amor de Dios. Vamos a practicar ese amor de Dios. Y entonces vamos a tener fuerza, valor, para atraer a otros que vengan a recibir y a vivir este maravilloso